Capítulo 2. Entre dos mundos. El silbato del expreso de Hogwarts resonó con fuerza, anunciando la inminente partida. Mike, en el cuerpo de Harry Potter, se acomodó en un compartimiento junto a Neville, Hermione y Ron, justo antes de que el tren comenzara a avanzar. Era un día soleado, y los rayos de luz se colaban por las ventanas mientras el tren se alejaba del castillo que ya comenzaba a extrañar. Hermione sacó un libro apenas se sentó, mientras Ron comenzaba a hablar de lo increíble que había sido que Gryffindor le ganara a las serpientes babosas solo al último minuto y cómo sus caras habían pasado de una satisfacción a querer llorar con sus mamitas. Mike solo lo escuchaba asintiendo en las partes justas. Realmente no le gustaba pasar tanto tiempo con Ron, aunque eso se debía a que Ron actuaba como lo que era un niño con mucha energía. Hermione era más tranquila y madura, enfocada solamente en sus estudios y amigos. Neville era un chico tímido, pero con un gran corazón que en el fondo quería demostrar su valía como mago. Era mucho más sencillo tratar con ellos dos que con Ron. «Oye, Harry», dijo Ron después de un rato, sacando un paquete de ranas de chocolate, «¿quieres venir a mi casa este verano? Mamá dice que seguro no te tratan muy bien esos muggles, y que podrías quedarte con nosotros unas semanas». Mike forzó una sonrisa y asintió con la cabeza. «Gracias, Ron. En serio. Agradezco mucho la invitación, se lo preguntaré a mis tíos para ver si están de acuerdo». No quiso dar una respuesta definitiva, aunque la idea de quedarse con los Weasley no le parecía mala salvo por un detalle. Era muy probable que Dumbledore supiera dónde estaba Harry si iba con ellos. Y después de todo lo que había descubierto y sentido en estos pocos días no se fiaba de ese hombre. No aún. Pasado un rato, Ron se durmió contra la ventana y Hermione parecía absorta en su lectura. Fue entonces que Mike se giró hacia Neville, que lo observaba en silencio. «Neville», dijo en voz baja. «No quiero volver con los Dursley. Ese lugar no es un hogar, nunca lo fue. No me tratan como una persona. Me gustaría pasar el verano en otro lado con alguien que no me odie». Neville parpadeó sorprendido, luego su rostro se iluminó con una tímida sonrisa. «Podríamos preguntarle a mi abuela», dijo con entusiasmo contenido. «Mi abuela me ha contado que cuando mi padre era joven él y el tuyo, James junto a su amigo Sirius, pasaban algunos veranos juntos. Eran amigos muy cercanos. Estaban en el equipo de la casa». Mike sintió una punzada extraña en el pecho. Frank Longbottom, James Potter, Sirius Black, los nombres sonaban con fuerza, como fantasmas de un pasado que solo conocía a través de libros y películas. «¿Sirius?», repitió con tono suave. Neville asintió, pero bajó la mirada. Su voz se volvió apenas un susurro. «Sí, bueno, antes de que ya sabes. Antes de que se volviera eso. El traidor». El silencio cayó entre ambos. Mike entendía por qué Neville no quería hablar de Sirius Black. A ojos del mundo mágico, era un monstruo, un asesino, el traidor que entregó a los Potter. Mike sabía que ese nombre sería uno importante más adelante, pero ahora no era el momento. «Gracias, Neville. En serio. No sabes cuánto significa eso para mí». Neville se encogió de hombros, ruborizado. «Me gustaría que vinieras. Nunca he tenido un amigo así. Sería genial pasar el verano juntos». Mike sonrió, esta vez con sinceridad. El lazo con Neville se fortalecía, lento pero seguro. Y aunque aún quedaban muchas piezas por encajar, al menos ya no se sentía tan solo. El tren seguía avanzando, dejando atrás Hogwarts y arrastrando consigo los primeros pasos de un verano que cambiaría muchas cosas. El expreso de Hogwarts llegó a la estación King's Cross con el chirrido familiar de los frenos y un leve sacudón. Los estudiantes comenzaron a bajar con emoción y maletas en mano, y el bullicio de padres, tías y hermanos llenó el andén 9¾ Mike, acompañado de Neville, Ron y Hermione, arrastró su baúl en silencio. Cada paso que lo acercaba al mundo muggle le pesaba más. Sabía lo que lo esperaba. Hermione se despidió con un fuerte abrazo, dejando a Mike sin aire por un segundo. «Cuídate este verano, Harry», le dijo, mirándolo con entusiasmo. «Y me alegra mucho que quieras repasar. Te prestaré todos mis apuntes si quieres. Te los enviaré por lechuza esta semana». «Gracias, Hermione», respondió Mike, sinceramente agradecido. «Me alegra contar contigo». Ron apareció justo después, con su madre Molly llamándolo a gritos desde la otra punta del andén. «Nos vemos pronto, Harry. Y piénsalo de ir a la madriguera. Mamá insistirá de todos modos, ya lo verás». Mike asintió, disimulando la tensión en su estómago. «Claro, Ron. Saluda a tu familia». Una voz firme y algo severa rompió el momento. «Neville. Ese es tu amigo».
Mike giró y vio por primera vez a Augusta Longbottom. Alta, con un sombrero verde llamativo decorado con un buitre embalsamado, y una presencia imponente. Sostenía su bolso con ambas manos y lo examinaba de pies a cabeza con una ceja alzada. Neville se aclaró la garganta. Sí, abuela. Este es Harry Potter, digo, Harry. Mi amigo. Augusta asintió brevemente. El famoso Potter. Encantada, dijo sin mucho entusiasmo, pero con respeto. Neville me estaba contando que no querías pasar el verano con tus familiares muggles. Mike se tensó, pero mantuvo la compostura. Asintió lentamente. Así es. No tengo buena relación con ellos. La señora Longbottom cruzó los brazos y lo evaluó un momento. Bueno, veremos. No prometo nada, pero si mi nieto insiste tanto escribiré en unos días. Ten paciencia. Gracias, señora Longbottom, respondió Mike con un pequeño suspiro de alivio. Neville le sonrió con entusiasmo y se despidió con un gesto mientras su abuela lo apuraba. Te escribiré, lo juro. Gritó mientras se alejaban entre la multitud. Y entonces llegaron. Petunia Dursley caminaba rígida como un palo, con la nariz alzada como si el andén oliera mal. Vernon, rojo y resoplando, lo miró como si ya hubiera hecho algo malo solo por existir. Dudley, escondido detrás de sus padres, parecía estar rezando porque nadie supiera que tenía un primo mago. Ahí estás, muchacho, gruñó Vernon. Vamos. No tenemos todo el día. Ni una carta, ni una visita, añadió Petunia con frialdad y sarcasmo. Aparentando ser una tía ejemplar en público. Te pasaste el año olvidándote de tu familia. Mike los miró con una mezcla de lástima y desprecio. Contuvo sus palabras. No valía la pena. Solo tenía que aguantar unos pocos días. Luego, con suerte, la señora Longbottom lo sacaría de ese agujero. Y si no, encontraría otra forma. Agarró su baúl sin decir una palabra y los siguió. El mundo mágico quedaba atrás por ahora. Privet Drive era exactamente como lo recordaba, o mejor dicho, como lo había leído y visto. Casas idénticas, céspedes perfectos, vecinos vigilantes y una atmósfera asfixiante de normalidad artificial. Para Mike, que ahora vivía en el cuerpo del joven Harry Potter, aquello era una cárcel disfrazada de suburbio. Sabía que los Dursley no lo querían allí. No necesitaba poderes mágicos para sentir el desprecio en cada mirada de Petunia, el gruñido de Vernon, o la repulsión que Dudley no se molestaba en ocultar. Nada más llegar, lo primero que hicieron fue confiscarle todas sus pertenencias mágicas. La varita, su baúl, los libros, incluso el álbum de fotos, todo fue encerrado bajo llave en el armario bajo la escalera, como si eso pudiera erradicar su anormalidad. Solo Hedwig escapó del encierro, pues Petunia no quería oír los chillidos nocturnos de una lechuza furiosa en una jaula cubierta. Desde ese momento, supo que sería insoportable. A pesar de haber viajado 8 horas en tren, del cansancio del viaje y los últimos, Petunia no dudó en ponerlo a barrer, a lavar los platos, a quitar la mala hierba del jardín trasero, y a pintar una cerca bajo el sol ardiente. Como siempre. Vernon insistía en que no comería gratis, y Dudley no perdía oportunidad de burlarse o tropezarlo accidentalmente. Mike se mordía la lengua. No podía hacer nada, este nuevo cuerpo sufría de una desnutrición y no podía usar magia, no tenía su varita ni los conocimientos suficientes, además tampoco quería alertar al ministerio y recibir una notificación por uso indebido, lo último que necesitaba era un problema legal con un gobierno que apenas empezaba a conocer. Los días pasaban, uno tras otro, como en una prisión de rutina absurda. A las 6, levantar. A las 7, limpiar. A las 8, desayuno que no podía tocar hasta que todos comieran. Luego, más limpieza, jardinería, o cargar cajas solo para entretener la crueldad de Vernon. Dudley miraba la televisión o salía en bicicleta mientras Mike sudaba bajo el sol. Y lo peor de todo, la impotencia. Había enfrentado a un monstruo en el sótano de una escuela mágica y ahora no podía defenderse de una familia de abusadores suburbanos sin meterse en problemas legales. Y sin embargo, no todo fue completamente insoportable. Como estudiante de ingeniería, Mike sentía una pasión sincera por los vehículos, y en una de las tantas mañanas en las que Vernon lo obligó a lavar el coche familiar, encontró algo de consuelo. El auto era un Ford viejo, bien cuidado pero con detalles. Vernon supervisaba con escepticismo al principio, hasta que Mike, con cuidado de sonar como Harry, el raro, y no como un técnico profesional, hizo un par de comentarios sobre el carburador y un ajuste en las bujías. ¿Y tú qué sabes de eso?, gruñó Vernon. Lo vi en un documental, creo, improvisó Mike, encogiéndose de hombros. Para su sorpresa, Vernon se mostró interesado. No amigable, claro, pero sí curioso.
Lo hizo acompañarlo al garaje unas cuantas veces, y aunque Mike solo podía ofrecer sugerencias limitadas sin levantar sospechas, esas interacciones le dieron un pequeño respiro. Era lo más cercano a una conversación sin gritos que había tenido con su tío. Mike, acostumbrado a su vida adulta y libre, contaba los días. La frustración crecía como una olla de presión. Pensó en escapar más de una vez. Escribió una carta a Neville pidiéndole ayuda, incluyendo la dirección completa de Private Drive, confiando en que su amigo encontraría una forma de hacerlo llegar a su abuela. Era su única esperanza. Y justo el séptimo día, cuando ya tenía todo listo para huir en la madrugada, sucedió. Un golpe seco, autoritario, sonó en la puerta. Vernon la abrió con fastidio, y palideció de inmediato. Allí estaba ella. Alta, imponente, vestida con un abrigo formal de tonos oliva, un sombrero con plumas, y una expresión tan severa como un juicio final. Augusta Longbottom no necesitaba gritar para imponerse. Su sola presencia bastaba para hacer retroceder a Vernon medio paso. ¿Harry Potter vive aquí?, preguntó sin rodeos. Sí, claro, arriba. Vernon intentó recuperar la compostura, pero el traje extraño, el aura mágica innegable, y esa forma tan autoritaria de hablar lo hicieron retroceder mentalmente a las pesadillas que tenía con brujas de piel verde y demonios. Vengo a recogerlo. Mi nieto lo ha invitado a pasar el verano con nosotros. Perfecto, exclamó Vernon antes de pensarlo. Petunia. Prepara sus cosas. Si pudiera llevárselo todos los veranos, estaríamos muy agradecidos. Ya sabe, esto no es para nosotros, gente de bien. Fenómenos y todo eso, estoy segura de que no lo es, dijo Augusta, fríamente. Mike bajó con su mochila lista. Sus ojos se cruzaron con los de Augusta y, por primera vez en una semana, sintió que alguien lo veía con respeto o al menos con objetividad. ¿Estás listo? Más que nunca, respondió él. Sin despedidas, sin miradas atrás, cruzó la puerta. Petunia fingió no verlo. Dudley se escondió tras una cortina. Vernon le cerró la puerta en la cara a Augusta tan pronto como salieron. Le dieron gusto en largarse, murmuró Mike. Mejor para todos, ¿no crees?, replicó Augusta con tono seco. Luego le ofreció el brazo al joven a su lado y le preguntó. ¿Alguna vez te has aparecido?, dijo Augusta al joven Harry. Mike movió su cabeza en un gesto de no mientras agarraba el brazo ofrecido. Entonces Private Drive se desvaneció. Y con ello, un infierno. Pero Mike pronto descubriría que Augusta Longbottom no ofrecía vacaciones, sino disciplina. Y tal vez, justo eso era lo que necesitaba. El viaje por aparición fue un golpe inesperado para Mike. Nunca antes lo había experimentado, y en cuanto sus pies tocaron tierra firme en un patio ajardinado con un rosal perfectamente recortado, su estómago se rebeló. Apenas logró alejarse un par de pasos antes de vomitar en una maceta cercana. Augusta lo observó con desaprobación silenciosa. Típico, dijo con un suspiro. Ya te acostumbrarás. La casa Longbottom era antigua, majestuosa, de paredes de piedra clara y ventanales altos. El aire olía a lavanda y pergamino viejo. Neville los esperaba en la entrada con una sonrisa nerviosa, claramente emocionado por tener a su amigo allí. Una vez dentro y tras tomar una taza de té en una sala adornada con retratos parlantes de ancestros Longbottom, la mayoría de los cuales lo miraban con juicio silencioso, Augusta se sentó frente a Mike, con Neville a un lado. Dime, muchacho, ¿cómo ha sido tu vida con los muggles?, preguntó con un tono neutral, aunque en sus ojos brillaba la severidad. Mike dudó un instante. No quería parecer débil, pero tampoco mentirle. Ha sido difícil. Nunca me trataron bien. Ni siquiera intentaron explicarme nada del mundo mágico, ni lo que significaba ser un Potter. Augusta frunció el ceño. Eso es completamente inaceptable, dijo, tajante. Harry, eres el heredero de una de las casas mágicas más antiguas y respetadas. Los Potter pueden no alardear como los Black, pero su linaje es igual de ilustre. Tus abuelos, Charles y Dora Potter, fueron grandes magos. Tu padre, James, fue un joven noble aunque impulsivo y yo los conocí bien. Fui amiga cercana de tus abuelos y nuestros hijos, Frank y James, crecieron como hermanos. De hecho, tú y Neville debieron haber hecho lo mismo. Mike lo procesó con una mezcla de sorpresa y culpa. Nunca había sabido nada de eso. Le costaba conectar ese linaje con el chico que había dormido en un armario bajo las escaleras. Me aseguré de que Neville aprendiera nuestras tradiciones. Y ahora haré lo mismo contigo. Ambos lo necesitan. Tienen una responsabilidad con sus nombres. Entonces sacó un cuaderno de pergamino grueso y comenzó a detallar su plan.
Aparte de realizar sus deberes que les dejaron para el segundo año, ambos recibirán instrucción en etiqueta formal del mundo mágico. Historia familiar de las casas Longbottom y Potter. Identificación de linajes y escudos de armas. Baile de salón. Comportamiento en eventos sociales mágicos. Lectura de protocolos de Wisengamot. Modales en la mesa según la tradición mágica británica. Métodos de viaje mágico. Además, agregó, mirando a Mike con severidad, aunque puedes practicar magia esta casa, espero que lo hagas con responsabilidad, no toleraré nada menos que el mejor comportamiento de un invitado de tu categoría. Todas las casas mágicas son imposibles de rastrear debido a los elfos domésticos y los escudos protectores que impiden cualquier rastreo. Mike y Neville intercambiaron miradas. Por primera vez desde su llegada a este mundo, Mike sentía que alguien no lo trataba como un niño. Era exigente, sí, pero también era algo a lo que estaba acostumbrado con la universidad. Así comenzaba una nueva etapa para Mike, no solo como mago, sino como heredero de una familia mágica. Con Neville a su lado y Augusta como mentora implacable, tenía mucho por aprender y poco tiempo para hacerlo. Pasaron apenas 2 días desde la llegada de Mike a la casa de los Longbottom cuando Augusta, fiel a su palabra, hizo los arreglos necesarios para conseguir una tutora que pudiese encargarse de enseñarle a Harry Potter lo que, según ella, todo heredero de una familia antigua debía dominar. Y así fue como una mañana, justo después del desayuno, apareció en la sala una mujer de rostro elegante, cabello castaño cuidadosamente recogido y ojos que parecían juzgarlo todo. Andromeda Tonks, anteriormente Black. Una sangre pura renegada, sí, pero formada desde su nacimiento en el corazón del elitismo mágico. Andrómeda fue una de las mejores alumnas en protocolo de su generación, dijo Augusta con aprobación contenida. Y a pesar de sus decisiones personales, miró brevemente hacia un retrato que Mike no alcanzó a reconocer, sigue siendo una de las más capaces en estas materias. Andrómeda lo observó con intensidad. Tu postura es inaceptable, Potter, dijo al primer vistazo. Pero tus ojos muestran atención. Con eso podemos trabajar. Al principio, las clases eran casi insoportables. Etiqueta en la mesa, saludos formales, genealogía mágica, expresiones correctas según el nivel social del interlocutor, entonación, modales. Mike, como adulto y con una mente analítica, captaba rápido los principios, pero tuvo que adaptarse al tono condescendiente que a veces venía de su instructora. Sin embargo, después de algunos intentos y explicaciones más concretas, comprendió la estructura detrás de todo. Era un juego de poder, percepción y respeto mutuo entre casas mágicas antiguas. En menos de una semana, Andrómeda cambió su expresión de exasperación constante por una de genuina sorpresa. Con algo de práctica, podrías pasar por un Black si no abrieras tanto la boca, bromeó una tarde, lo que Mike interpretó como un cumplido. Neville observaba todas esas clases con curiosidad. Ya había recibido parte de esa educación, pero nunca con la firmeza o claridad que Andrómeda traía. Augusta insistía en que repitiera las lecciones junto a Mike, argumentando que revisar las bases era útil incluso para un futuro lord de una casa mágica. Pero más allá del aprendizaje formal, Mike necesitaba algo más. Acostumbrado a tener una rutina activa en su mundo anterior, no soportaba la inactividad. Así que una mañana, antes de que el sol saliera del todo, comenzó a correr por el jardín de la propiedad. Al día siguiente añadió flexiones y sentadillas. Luego, ejercicios de respiración y coordinación. Neville, al verlo, al principio lo miraba con extrañeza. Pero Mike no tardó en invitarlo a unirse. Un cuerpo fuerte puede ayudar a soportar una mente fuerte, Neville. No estamos hechos solo para libros y varitas. ¿Esto de verdad ayuda? Preguntó el chico mientras intentaba imitar una sentadilla. Mucho más de lo que crees. Especialmente si algún día tienes que correr, esquivar o enfrentarte a algo que no espera que sepas pelear sin magia. Neville accedió, al principio por cortesía, pero con el paso de los días comenzó a levantarse sin que Mike tuviera que llamarlo. Aunque Augusta arqueaba una ceja cada vez que los veía sudando en el jardín, no puso objeciones. De hecho, tras sorprenderlos un día ejecutando una rutina sincronizada, murmuró algo sobre disciplina de Aurores y asintió con aprobación. Aunque el verano avanzaba con ritmo constante, no todo era tan sencillo para Mike. A pesar de sus progresos en modales, etiqueta y acondicionamiento físico, había un área en la que no podía evitar sentir frustración: la magia. Cada noche, cuando Neville se dormía o estaba ocupado en sus clases particulares, Mike se encerraba en un rincón privado del invernadero o del desván trasero, con la varita bien sujeta, murmurando hechizos básicos.
Lumos, Alohomora, Wingardium Leviosa. Los resultados eran siempre los mismos. Chispas débiles, luces parpadeantes, movimientos torpes de objetos. Era como si algo en él estuviera mal conectado. Y lo peor era que no sabía si eso era culpa suya, del cuerpo que ahora habitaba, o del hecho de que técnicamente no era el verdadero Harry Potter. Sabía que no podía pedir ayuda, y mucho menos llamar la atención de Augusta. Si ella llegaba a notar lo pobre de sus habilidades mágicas, pondría en duda todo lo que él era. Y eso, en una casa como la Longbottom, sería un problema. Así que sonreía en los entrenamientos públicos, respondía con buenos modales, y por las noches intentaba que Lumos durara al menos más de 3 segundos antes de apagarse. Pero no todo era tensión. Tras semanas de obediencia, buenos modales y estudios, Mike logró convencer a Lady Longbottom de que les permitiera salir a visitar el pueblo mugle más cercano, argumentando que, para alguien como Harry Potter, criado por mugles, sería útil poder relacionarse con ambos mundos. Augusta aceptó, con una mirada que parecía decir: tendrás mi permiso, pero no abuses. El pueblo mugle, enclavado en los años 90, era un choque cultural inesperado para Mike. Publicidad en papel, autos antiguos, televisores con perillas, ropa con hombreras y música que solo recordaba por haberla escuchado en playlists nostálgicas de internet. Era 1992, y él venía del 2025. Le fascinó todo. Arrastró a Neville a recorrer las calles con entusiasmo contagioso. Entraron a una tienda de discos, o más bien, de cassettes, y Mike compró un pequeño reproductor portátil junto a unos cuantos álbumes de rock clásico, algo de pop y hasta una cinta con sonidos ambientales que lo hizo reír. Todo lo pagó con parte del dinero mugle que Harry había cambiado en Gringotts el año anterior. ¿Y esto cómo funciona?, preguntó Neville, examinando con curiosidad el cassette. Te prometo que te va a gustar más que cualquier canción con flautas mágicas, respondió Mike, poniéndose los auriculares con una sonrisa. La mejor parte, sin embargo, fue cuando entraron por primera vez a un cine. La experiencia del sonido envolvente, la pantalla gigante y las palomitas con mantequilla dejó a Neville fascinado. Aunque no entendía del todo lo que veía, una película de aventuras con dinosaurios, se reía cada vez que Mike saltaba en su asiento por un susto. Esto es una locura, dijo Neville al salir. ¿Y los mugles hacen esto todos los días? En el futuro incluso más, respondió Mike con una nostalgia que no podía explicar. De vuelta en casa, Augusta no comentó nada al ver las bolsas con cassettes ni el brillo en los ojos de Neville. Pero sí se aseguró de que sus tareas no se relajaran. Mike tuvo que aprender los fundamentos del baile de salón. Aunque al principio creía que le iría mal, pronto descubrió que su experiencia con otros estilos, bailes latinos, algo de pop moderno, incluso algo de folclore aprendido por gusto, le daban una ventaja. Era ágil, tenía sentido del ritmo, y Andrómeda no tardó en notarlo. No eres un desastre, después de todo, comentó en una de las prácticas. Solo necesitas pulir el porte. Además de eso, Augusta los hacía estudiar heráldica mágica, redactar cartas formales con pluma y tinta, repasar leyes del mundo mágico, y realizar simulacros de escenas diplomáticas con normas estrictas de etiqueta. Pero a pesar del ritmo exigente, Mike no se sentía perdido. Estaba aprendiendo, creciendo, y lo más importante, creando un vínculo sólido con Neville. Lo escuchaba más, lo animaba a expresarse y a defender sus ideas, y celebraba cada pequeño triunfo con él. Neville era como un hermano pequeño al que enseñarle las maravillas del mundo y apoyarlo en el camino. Y aunque la magia seguía siendo un punto débil en la oscuridad, el resto del verano empezaba a brillar. Fin del capítulo. Capítulo 3. El cónclave de verano. Un fanfic de Harry Potter. El verano había traído consigo un calor templado, jardines floreciendo y una actividad constante en la residencia Longbottom. El personal, tanto humano como elfo doméstico, se movía con eficacia para dejar todo listo para el evento más importante del año, el cónclave de verano de las antiguas casas. Este año, sin embargo, la ocasión tenía un peso adicional. No solo se celebraba la reunión anual entre familias influyentes del mundo mágico británico, sino que también se llevaría a cabo la presentación formal de Harry James Potter. Lady Augusta Longbottom no dejaba pasar ni un detalle. Desde semanas antes, había impuesto una rutina estricta para Neville y Mike. Clases de protocolo, heráldica mágica, historia de las familias antiguas, y bailes de salón con la señora Andrómeda Tonks, quien mostraba admirable paciencia incluso cuando uno de los chicos pisaba sus pies por accidente. Cabeza en alto, Neville. Mike, el giro es con la pierna izquierda, no con la derecha.
Recuerden que una mala postura en el baile puede arruinar una buena primera impresión, decía Andrómeda con tono firme pero justo. Las mañanas estaban reservadas para los repasos de teoría y práctica mágica. Mike, aunque lo intentaba con constancia, sentía frustración. Los hechizos más básicos le salían, sí, pero eran ridículamente débiles. Ni siquiera un Lumos brillaba tanto como el de Neville. Había decidido no comentarlo con Augusta. La mujer era estricta en temas de magia, y él prefería no llamar la atención. Por ahora, fingía progresos normales. En las tardes, practicaban más bailes y repasaban saludos formales. Mike, aunque había asistido a fiestas en su vida pasada, encontró el estilo del mundo mágico demasiado antiguo para su gusto. Un día, al ver las túnicas de gala preparadas por los elfos, no pudo evitar protestar. Lady Longbottom, con todo respeto, yo no pienso ponerme eso. Parece que salió de una obra de teatro medieval. Augusta lo observó por unos segundos con su mirada cortante, pero Mike se mantuvo firme. Prefiero usar un traje de gala mugle. Clásico, elegante, como los que se usan en embajadas o galas de alto perfil. Más de mi estilo, dijo Mike, cruzado de brazos. Las túnicas me hacen sentir como si llevara una capa de baño decorada. La anciana pareció ofendida por un segundo pero luego suspiró. No eres el primero en pensar así, dijo finalmente. Muchos magos jóvenes del Wisengamot han adoptado esa costumbre. Tras una tensa pausa, Augusta asintió. Muy bien. Mientras sea de buen corte y acorde al evento, lo aceptaré. Pero recuerda, jovencito, estarás representando a una casa antigua. Mike sonrió con discreta victoria. Ya era suficiente tener que bailar como aristócrata del siglo XIX, al menos podía vestirse con algo más familiar. Conforme se acercaba la fecha, la presión aumentaba. Augusta repasaba los nombres de las familias asistentes, sus cargos, escudos, alianzas. Todo debía ser perfecto. Harry James Potter sería presentado como heredero oficial de la casa Potter, algo que había sido pospuesto durante años por haber vivido con muggles. Tienes 11, casi 12. Es tardío para una presentación formal, pero aún dentro del margen aceptado. Los Potter deben ser reconocidos como corresponde, y no como un cuento de niños perdido entre los muggles, dijo Augusta con severidad. La noche antes del evento, Mike miró su reflejo en el espejo, vestido con su traje nuevo. No era solo un chico muggle infiltrado en Hogwarts. Esa noche, por primera vez, lo presentarían como un igual entre los grandes nombres del mundo mágico. Y sabía que cada paso que diera a partir de ahora tendría eco en ese mundo. La residencia Longbottom nunca había estado tan viva como en aquella tarde de julio. Bajo un cielo despejado encantado para mantener el clima ideal, los jardines brillaban con una mezcla de luz natural y suaves destellos mágicos. Guirnaldas flotantes tejidas con flores frescas revoloteaban suavemente, y las estatuas animadas se inclinaban con elegancia al paso de los invitados. Era el día del cónclave de verano, una de las pocas ocasiones en las que la nobleza mágica se reunía de forma tan formal y abierta. Los carruajes voladores comenzaban a descender con precisión impecable, mientras que destellos de aparición brillaban a lo largo del sendero de entrada. La élite del mundo mágico británico llegaba en todo su esplendor. Los nombres más respetados del Wisengamot y las casas antiguas se hacían presentes. Los Greendras, envueltos en una quietud solemne. Los Bones, con su porte orgulloso y recto. Los Brown, de aspecto vibrante y colorido. Los Abbott, con su calidez característica. Los Macmillan, serios y formales. Los Fawley, cuya heráldica centelleaba en sus túnicas. Y hasta el distinguido Shacklebolt, imponente incluso entre tantos rostros conocidos. La conversación giraba en torno a la política mágica, alianzas matrimoniales, reformas legales, hasta que un murmullo cortó como un cuchillo el aire de etiqueta. Había llegado él. ¿Es cierto? Harry Potter está aquí. Se oía de rincón en rincón. Pocos podían presumir haberlo visto desde que era un bebé. Las historias sobre el niño que vivió eran muchas, pero su figura era todavía un misterio para la mayoría de los presentes. Y en ese momento, el misterio se desvaneció al compás de una entrada cuidadosamente coreografiada. Desde el extremo del gran salón, Lady Augusta Longbottom apareció como una figura de autoridad inquebrantable, vestida con una túnica de gala azul noche con bordados en hilo de plata que reflejaban el escudo de su casa. A su izquierda, Neville caminaba con la barbilla en alto, nervioso pero decidido. A su derecha, Mike bajo el nombre y herencia de Harry James Potter lucía un elegante traje mugle de corte clásico, entallado a la perfección, con una corbata oscura y un pañuelo rojo en el bolsillo como guiño a los colores Potter. Los murmullos se extinguieron poco a poco mientras la música se desvanecía.
La atención se centró completamente en ellos. Lady Longbottom alzó la voz con la calma imponente de una matriarca acostumbrada a las grandes ceremonias. Con ustedes, Harry James Potter, heredero legítimo de la noble y antigua casa Potter. Un silencio reverente se apoderó del ambiente, seguido por un murmullo generalizado lleno de sorpresa, asombro, y respeto. Mike no vaciló. Con la serenidad adquirida en semanas de entrenamiento con Andromeda Tonks, avanzó unos pasos y se inclinó levemente ante los principales miembros del Wisengamot y las figuras de más alta jerarquía. Su saludo fue exacto, ni demasiado sumiso ni altanero. Con cada gesto, reafirmaba una educación que nunca había tenido, y sin embargo dominaba con naturalidad. Una anciana con lentes encantados murmuró. Modales impecables. Claramente, su tutor hizo un trabajo fino. Y desde una esquina, un viejo mago de cabello blanco como la nieve y túnica verde oliva se volvió hacia su acompañante. Todos dicen que se parece a James, pero yo veo más de Charlus. Esa forma de caminar, de sostener la mirada, tiene la elegancia y la calma de su abuelo. Mientras los asistentes murmuraban, algunas madres intercambiaban miradas significativas detrás de sus abanicos mágicos, susurrando discretamente. Mi hija Clara tiene su misma edad, podría ser una buena unión. ¿Y qué me dices de Eloise? Ha estudiado en Beauxbatons, pero le fascinaría a alguien como él. Potter es un nombre de peso, imagina el renombre de una alianza. Las primeras impresiones estaban echadas. Harry Potter no solo estaba presente, se estaba presentando con dignidad, presencia y una sorprendente madurez. Un niño criado entre mugles, sí, pero ahora parte visible del tapiz de la nobleza mágica. La velada avanzaba con ritmo pausado, marcada por el murmullo constante de conversaciones estratégicas y saludos de cortesía. Lady Augusta, con paso firme y altivo, tomó del brazo a Mike y lo condujo hacia el núcleo político de la sala. Un conjunto de figuras influyentes entre las que destacaban miembros del Wisengamot y patriarcas y matriarcas de familias antiguas. Harry, quiero presentarte como corresponde, dijo Augusta, deteniéndose frente a un pequeño grupo de notables. Lord Greengrass, señora Bones, Lord Macmillan les presento a Harry James Potter. Los saludos fueron formales pero cargados de expectativa. Mike, con el porte calmado que solo años de experiencia adulta podían otorgar, respondió con respeto, midiendo sus palabras como había aprendido con Andrómeda. Es un honor conocerlos, dijo con una inclinación precisa de cabeza. Agradezco la oportunidad de estar presente esta noche. Lord Greengrass lo observó por un momento, como calibrando su carácter. Luego asintió con una leve sonrisa. Tienes más aplomo del que esperaba. A veces, el silencio habla más alto que la fama. Y tu mirada no esquiva la de tus mayores, añadió la señora Bones, con su típico tono severo. Eres más Potter de lo que imaginé aunque tienes algo diferente. Tal vez sea tu educación mugle. Mike mantuvo una conversación fluida con ellos, respondiendo preguntas, compartiendo impresiones sobre Hogwarts, historia y política mágica, recurriendo incluso a comparaciones con figuras históricas del mundo mugle para reforzar sus puntos. Algunos lo miraban con sorpresa. No esperaban que un niño criado por mugles tuviera ese nivel de análisis. En un momento de la charla, Mike intentó explicar una sensación relacionada con los recuerdos de Hogwarts. A veces es como tener un pantallazo mental, como si mi mente se craseara mágicamente. Hubo un breve silencio. Algunas cejas se alzaron. La señora Fawley parpadeó, confundida. Lord Macmillan frunció ligeramente el ceño. ¿Un qué? Murmuró alguien. Antes de que la incomodidad pudiera crecer, Andrómeda apareció con elegancia y una sonrisa diplomática. Una expresión mugle moderna. Ya saben cómo son creativos, dijo con naturalidad. Los presentes rieron suavemente y el momento pasó como una rareza cultural. Mike agradeció mentalmente la intervención de su tutora. Augusta, por su parte, parecía satisfecha. Había observado todo desde una corta distancia, y aunque no sonreía abiertamente, su expresión severa mostraba un atisbo de orgullo contenido. Estás cumpliendo con tu deber, Harry, le dijo en voz baja cuando volvieron a cruzarse. No lo olvides. Más tarde, cuando el ambiente se tornó menos ceremonial y más social, Mike y Neville se unieron a un pequeño grupo de jóvenes congregados en una terraza lateral del gran salón. Daphne Greengrass conversaba con su hermana menor, mientras Lavender Brown reía animadamente con Susan Bones y Anna Abbott. Theodore Nott, tras una breve mirada a Mike, asintió con cierta reserva y se sumó al grupo también. Las conversaciones comenzaron con cierta formalidad. Saludos, nombres, agradecimientos por la invitación. Pero poco a poco, los modales dieron paso a una charla más relajada, aunque no menos medida.
Daphne, con su elegancia característica, lanzó algunas observaciones perspicaces sobre el evento, y Mike respondió con comentarios inteligentes sin caer en el exceso. Las conversaciones giraban en torno a Hogwarts, las casas, profesores y rumores del curso anterior. Mike respondía con aplomo, su experiencia como adulto filtrada con cautela a través de sus palabras, dejando una impresión de madurez que no pasaba desapercibida. Algunas chicas parecían especialmente interesadas en él. No era solo la fama. Había algo en su mirada, en su forma de expresarse, que les despertaba intriga. Daphne lo analizaba con detenimiento. Lavender reía con sus comentarios. Incluso Theodore pareció evaluar con respeto su postura, como si midiera un rival o un posible aliado. Una frase que Mike soltó, refiriéndose a un celular, causó confusión momentánea. Lavender soltó una risita. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad. Algo mugle. No importa mucho, respondió él con una sonrisa ladina, mientras los demás lo dejaban pasar como otra excentricidad del chico criado entre mugles. Lavender, mucho más expresiva y risueña, no tardó en empezar a lanzar preguntas con curiosidad apenas disimulada. ¿Es cierto que venciste a un troll en tu primer año?, preguntó con ojos brillantes. Técnicamente solo introduje mi varita en su nariz, respondió Mike con una sonrisa ladeada. Así que el crédito debería ir a quien lo noqueó con su garrote. Algunas risas sonaron en el grupo, y Susan Bones intervino para preguntar por su experiencia en las clases de duelo. Anna, más tímida, se mantenía a la sombra de su amiga, aunque escuchaba con atención cada palabra. Mike notó que algunas miradas lo evaluaban. No todas eran de simpatía, pero tampoco había hostilidad. Curiosidad, respeto, y un toque de expectativa. Era evidente que para muchos de esos jóvenes, Harry Potter no era solo una persona, era una figura legendaria traída a la vida. Su forma de comportarse, serena y adulta, contrastaba con los nervios visibles de otros chicos y chicas de su edad, lo que solo añadía a su mística. A cierta distancia, Neville intercambiaba frases con Theodore, y aunque algo torpe al principio, se notaba que estaba ganando seguridad. Mike sonrió al ver a su amigo desenvolverse entre pares de forma cada vez más cómoda. La semilla de la confianza ya había sido plantada. Y así, entre risas contenidas, conversaciones curiosas y alguna que otra mirada cruzada, los jóvenes herederos de la próxima generación mágica comenzaron a tejer sus primeras conexiones formales. Tiempo después un tintineo de campanas mágicas resonó suavemente por el gran salón, silenciando las conversaciones con delicadeza. Las luces bajaron su intensidad y, desde la orquesta, comenzaron los primeros compases del vals tradicional de apertura, una pieza elegante y antigua que marcaba el inicio oficial del baile. Augusta Longbottom, ataviada con su túnica más ceremonial, se inclinó hacia Mike con una mirada firme pero orgullosa. Es costumbre que el heredero de una casa antigua abra el baile. Escoge a una joven adecuada. Y recuerda la postura, Harry. Mike asintió con una sonrisa diplomática, aunque por dentro rodaba los ojos. Iba a ser su primer baile formal como Harry Potter, y la expectativa en la sala era palpable. Pero antes de moverse, notó a Neville de pie a su lado, rígido como una estatua, los ojos fijos en el suelo. «Neville», le susurró Mike en voz baja. «Vamos juntos. Tú invitas a una dama, y yo invito a otra». ¿Sí? Neville lo miró con un pánico apenas disimulado. ¿Y si me rechaza? Mike sonrió con confianza. Te sorprenderías de lo que puedes lograr con un poco de confianza. Sin esperar más, Mike escaneó la sala y se dirigió con decisión hacia Lavender Brown, que charlaba animadamente con Daphne Greengrass y Anna Abbott. Con una leve reverencia, le tendió la mano. ¿Me concederías este baile, señorita Brown? Lavender, visiblemente encantada, sonrió y aceptó con una graciosa inclinación. Será un honor, señor Potter. Neville, siguiendo el ejemplo, respiró hondo y se acercó a Susan Bones, que lo miró con sorpresa, pero también con una sonrisa cálida cuando él le pidió el baile. Pronto, ambos chicos se encontraban entre las parejas que giraban lentamente por el salón, guiadas por la música. Mike, aunque sabía los pasos gracias a Andrómeda, se preparaba para llevar el ritmo con mesura. Sin embargo, Lavender lo sorprendió desde el primer giro. Sus movimientos eran precisos, gráciles y seguros. La joven se desplazaba por el salón como si hubiese nacido para bailar en este tipo de eventos. No esperaba que fueses tan buena en esto, comentó Mike en voz baja mientras giraban. ¿Te refieres a bailar o a no pisarte?, respondió ella con picardía. Mike soltó una breve risa. Ambas. Mi madre me hizo ensayar esta coreografía desde los 8 años. Una dama debe saber moverse en sociedad, decía.
Nunca pensé que terminaría bailando con Harry Potter. Bueno, replicó Mike con una sonrisa torcida, técnicamente soy solo un muchacho más con un nombre complicado. Dudo que las madres de media sala estén de acuerdo contigo. Continuaron girando suavemente entre las demás parejas, mientras Mike respondía con naturalidad a los temas que ella sacaba. Sus impresiones sobre Hogwarts, la rutina con Augusta, lo exigente que era Andrómeda como instructora. ¿Y te acostumbras a vivir con Neville y su abuela? Preguntó Lavender con tono curioso. Es como tener una general victoriana en casa, pero una con un corazón bien escondido, dijo Mike con una sonrisa traviesa. Ambos rieron suavemente mientras el vals llegaba a su fin, y se detenían con una elegante reverencia. En otro rincón, Neville y Susan también terminaban su baile, y el rostro de Neville brillaba con una mezcla de alivio, orgullo y una pizca de incredulidad. Mike se giró para ver a su amigo y le lanzó una mirada cómplice como diciendo no fue tan malo, ¿verdad? Tras el vals con Lavender Brown, Mike se vio arrastrado por la dinámica social del evento. Un vals abría paso a otro, y como heredero recién presentado de una casa noble, era de esperarse que ofreciera su mano a varias jóvenes presentes. Aceptó con cortesía, moviéndose con elegancia entre las parejas, pero en su fuero interno no dejaba de sentirse incómodo. Fue durante una pausa entre danzas cuando Augusta lo condujo hacia uno de los grupos más destacados del evento, los Greengrass. Lord Greengrass era un hombre sobrio, de mirada crítica y modales impecables. Tras una breve charla protocolaria con Mike, en la que evaluó su porte y sus maneras, hizo un gesto elegante hacia su hija Daphne. Quizá gustes de invitar a mi hija a la próxima pieza, señor Potter. Mike respondió con una ligera inclinación, adoptando la serenidad que Andrómeda le había inculcado para este tipo de momentos. Sería un honor, señor Greengrass. Daphne aceptó con una cortesía medida, y juntos se deslizaron hacia la pista. La música retomó su curso con un compás más refinado y complejo. A diferencia de Lavender, que había desbordado alegría y energía en cada paso, Daphne se movía con precisión elegante, como si cada gesto estuviera ensayado desde la cuna. No era vivaz, pero sí grácil, y sus movimientos respiraban nobleza. Mike no pudo evitar admirar su dominio del ritmo y su compostura. Bailas muy bien, dijo él, con una sonrisa amable. Gracias. Supongo que se espera de nosotras, respondió Daphne con calma, mientras sus ojos lo estudiaban con disimulo. Hubo una pausa breve, durante la cual Mike intentó mantener una conversación ligera, pero fue interrumpido por una observación inesperada. No pareces el mismo niño del curso escolar, comentó ella, sin apartar la mirada de su rostro. No eres tímido. No evitas el contacto visual. Hablas con seguridad como si supieras mucho más de lo que aparentas. Mike contuvo su sorpresa tras una sonrisa cuidadosamente neutral. Quizás fue el entrenamiento de Lady Andrómeda, repuso. Este verano ha sido intenso. Puede ser, concedió Daphne, aunque su mirada seguía llena de escrutinio. Pero no puedo evitar notar que actúas más como un adulto que como un niño. Como si hubieras vivido más de lo que aparentas. Es curioso. Mike pensó para sí que había subestimado a la joven Greengrass. No solo era refinada, sino también extremadamente perceptiva. Demasiado observadora para su edad y para mi comodidad, pensó. No esperaba que alguien tan joven, y menos ella, fuera quien comenzara a notar las grietas en su fachada tan pronto. Supongo que todos cambiamos cuando nos enfrentamos a la realidad, dijo con tono enigmático, intentando desviar la conversación. El resto del baile transcurrió en silencio cómodo. Al finalizar, Mike hizo una reverencia y agradeció el momento con la misma cortesía con que había comenzado. Mientras se retiraba con paso medido, podía sentir la mirada inquisitiva de Daphne siguiéndolo. Tras la danza con Daphne, y luego de intercambiar unas palabras más con algunos asistentes, Mike se retiró hacia un rincón del salón para servirse algo de jugo de calabaza. Había pasado por varios bailes más luego del vals inicial. Niñas de diferentes casas y apellidos lo habían invitado o habían sido invitadas por él, siempre bajo la atenta mirada de Augusta o de alguna madre expectante. Aunque mantenía la sonrisa y el porte, por dentro Mike se sentía ligeramente incómodo. Ser un hombre atrapado en el cuerpo de un preadolescente tenía muchas implicaciones, y una de ellas era fingir normalidad al bailar con chicas que apenas bordeaban los 12 años. No era fácil, pero lo hacía con dignidad. El legado Potter debía mantenerse. Desde su posición en el salón, notó a Neville cerca de una columna encantada con flores flotantes. El muchacho miraba hacia la pista de baile, donde Anna Abbott reía con Susan Bones. Neville avanzó un paso, retrocedió dos. Alzó la mano como para llamar la atención, luego la dejó caer.
Fruncía el ceño, se giraba, respiraba hondo, y volvía a mirar. Mike sonrió para sí. Aquello era una batalla mucho más difícil que cualquier duelo con varitas. Sin perder tiempo, se acercó al grupo con su andar relajado. Susan, Anna. Saludó con una inclinación cortés. Están disfrutando del baile, ¿verdad? Mucho, dijo Susan, con una sonrisa amplia. Aunque aún no me sacan a bailar. Anna ha rechazado a 3 ya. Es porque esperaba que la persona adecuada se animara, respondió Mike con un tono que, si bien era juguetón, tenía un trasfondo estratégico. Anna alzó las cejas, divertida y curiosa. Susan, entre risas, miró a su amiga. Mike se giró sutilmente hacia Neville, que aún parecía luchar con sus pensamientos. Le hizo una seña casi imperceptible con la cabeza, como diciendo ahora o nunca. Neville pareció reunir todo el coraje del mundo en un solo suspiro. Caminó hacia ellas, algo rígido pero determinado, y con la voz algo temblorosa preguntó. ¿Anna te gustaría bailar? Hubo una breve pausa, apenas un segundo, pero bastó para que Mike sintiera la tensión en el aire. Entonces, Anna sonrió y asintió con suavidad. Claro, Neville. Me encantaría. La pareja se alejó hacia la pista. Susan observaba la escena con una mezcla de sorpresa y ternura. Mike se quedó a su lado, los brazos cruzados detrás de la espalda. No pensé que Neville se atrevería, comentó Susan, bajando la voz. Lo hizo muy bien, dijo Mike. A veces el verdadero valor no está en enfrentarse a dragones, sino en dar un paso al frente cuando más cuesta. Susan lo miró de reojo. Hablas como un adulto. Mike se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. He tenido que crecer muy rápido. Observaron juntos cómo Neville y Anna giraban lentamente en el compás del vals, torpes al inicio, pero poco a poco entrando en ritmo. Mike sintió una leve calidez en el pecho. No era un gran evento a los ojos del mundo, pero para su amigo, ese paso lo cambiaría todo. Las horas avanzaban y el ambiente del cónclave se volvía más distendido. Las conversaciones formales daban paso a charlas más personales, y aunque la etiqueta seguía presente, se empezaban a ver sonrisas más genuinas entre los jóvenes. Algunos compartían anécdotas de Hogwarts, otros hablaban de las empresas de sus familias o de sus planes para el verano. Mike, por su parte, se encontraba en una situación complicada. Aunque se había adaptado sorprendentemente bien al ritmo del evento, sentía el peso de cada mirada, cada palabra calculada. Había bailado con varias chicas más después de Daphne. Una joven de cabello castaño que resultó ser prima de Ernie Macmillan. Otra, una hija de una familia francesa de la Confederación Internacional. Todas eran agradables, pero para Mike, la incomodidad crecía. Hablar con chicas de 11 o 12 años, aunque con modales de alta cuna, resultaba extraño. Bailar con ellas, aún más. No podía evitar sentirse como si caminara sobre una cuerda floja emocional y ética, fingiendo sonrisas y cortés interés mientras su mente buscaba excusas para retirarse con dignidad. Fue durante uno de esos bailes que divisó a Neville al otro lado del salón, ya solo, sin Anna ni nadie a su alrededor. Tenía una copa de jugo de calabaza entre las manos y parecía contento, aunque algo agotado. Mike se disculpó cortésmente con su última pareja y caminó hasta él. ¿Qué tal vas, bailarín? Preguntó Mike con una sonrisa. Neville soltó una risa baja. No sé si tengo más dolor en los pies o mi corazón que parece que va a explotar. Pero, ha sido bueno. Gracias a ti. ¿Por qué a mí? Porque me empujaste. Porque creíste que podía hacerlo. En serio, Harry, o como sea que te llames, añadió con una risita nerviosa. Mike levantó una ceja, intrigado. ¿Cómo dices? Neville bebió un sorbo antes de responder. Es una tontería, lo sé, pero, has cambiado mucho en poco tiempo. Y a veces actúas raro. Como cuando explicas cosas, lo haces como los adultos que creen saberlo todo. A veces me hablas como si fueras mucho mayor. Y haces esas pausas como si estuvieras editando lo que vas a decir. No es algo que los niños hagan. Lo miró de reojo. Pero no me molesta. Me gusta que seas así. Solo, lo he notado. Mike sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. No por el peligro, sino por el peso de una verdad que no podía compartir. Se volvió hacia los ventanales que daban a los jardines y asintió lentamente. Gracias por decírmelo. No es fácil fingir que todo es normal, incluso cuando nada lo es. ¿Eso significa algo? Preguntó Neville, ladeando la cabeza. Mike sonrió con tristeza. Solo significa que a veces la vida cambia en un solo instante. Neville parecía querer decir algo más, pero Mike dio un paso hacia las puertas de la terraza. ¿Me acompañas? Necesito aire.
Ambos salieron al jardín. Afuera, las luciérnagas mágicas flotaban entre setos encantados y arbustos podados en forma de criaturas mágicas. Se escuchaba el murmullo del agua de una fuente cercana y el zumbido lejano de una conversación animada desde el interior. Un silencio cómodo los envolvió. Pero no estaban solos. Desde las sombras de uno de los arcos de piedra, una figura femenina se acercó. Su andar era silencioso, su porte elegante. Cuando habló, ninguno de los dos se sorprendió tanto como deberían haberlo hecho. Interesante conversación, dijo Daphne Greengrass con voz calma, aunque claramente inquisitiva. Mike y Neville se giraron de inmediato. ¿Desde cuándo estás ahí?, preguntó Mike, con tono neutro. El tiempo suficiente, respondió ella. Su expresión era serena, pero sus ojos lo estudiaban con intensidad. Harry Potter. O eso dicen. Neville se tensó, confundido. ¿Qué quieres decir?, inquirió. Daphne no le quitó la mirada a Mike. Eres distinto. Muy distinto. No solo porque ahora sabes bailar y hablas con propiedad, sino porque ya no pareces el niño temeroso y tímido que vi durante todo el año. No tropiezas con tus palabras, no dudas de ti mismo, no pides permiso. Y lo más curioso, se acercó un paso, es que hablas como si hubieras vivido más de una década más que el resto de nosotros. Mike no respondió. Su mente trabajaba a toda velocidad. No había burla en su tono, ni una acusación directa, pero sí una observación clara y peligrosa. Así que, dime, Harry, dijo finalmente Daphne. ¿Quién eres en realidad? Y en ese silencio denso, donde el murmullo del viento entre las hojas parecía detenerse, terminó la escena. Todo comenzó cuando Harry Potter salió de la enfermería tras el incidente en los exámenes finales. Para la mayoría, fue un momento más en el mar de historias que lo rodeaban, pero para Daphne Greengrass, marcó el inicio de una serie de preguntas sin respuesta. Desde pequeña, su padre le había enseñado a observar, a notar los detalles que otros pasaban por alto. El poder no siempre grita, solía decirle. A veces susurra en los márgenes de una conversación o se esconde en una mirada fugaz desde su llegada a Hogwarts. Daphne había mantenido una distancia prudente de sus compañeros, observándolos con la serenidad propia de alguien que entendía las reglas del juego aristocrático. Harry Potter, sin embargo, se convirtió pronto en una anomalía digna de su atención. No encajaba en absoluto con la imagen que los libros, los retratos y los relatos heroicos habían construido. No había grandeza en sus movimientos ni seguridad en su voz. Más bien, parecía un niño perdido, desnutrido y desconectado del mundo mágico, casi como si nunca hubiera pertenecido a él. Daphne se sorprendió al ver lo poco que sabía de las costumbres mágicas más básicas, lo torpe que era para moverse en el castillo, su falta de etiqueta, y sobre todo, su incomodidad constante. No había arrogancia, ni siquiera una conciencia clara de su estatus. Más aún, evitaba las conversaciones con estudiantes de familias importantes, rechazaba todo protocolo de sangre pura, y Weasley el primero en hacerse con su atención lo mantenía cerca, casi como si le impidiera establecer lazos con alguien más. Pero entonces algo cambió. En las últimas semanas del curso, Daphne comenzó a notar pequeños gestos distintos. No era solo que hablara con más seguridad, o que pareciera más presente. Era una postura más recta, una mirada más fija, una forma distinta de escuchar y responder. Como si alguien más se hubiera puesto en su lugar o como si Harry hubiera despertado tras un largo letargo y ahora caminara con una conciencia que antes no tenía. Y entonces llegó el cónclave de verano. La figura que descendió junto a Lady Longbottom no era el niño que Daphne había observado durante el curso. Había en él una calma medida, un lenguaje corporal demasiado preciso, como si se moviera al compás de un protocolo que había ensayado miles de veces. En el vals con Lavender, notó cómo guiaba con seguridad, cómo sabía sostener la conversación, cómo ocultaba sus reacciones con un dominio emocional impropio de un niño de 11 años. No era la torpeza contenida de un primerizo. Era la compostura de alguien que llevaba años en salones similares. Durante el resto del baile, lo siguió con la mirada. Observó cómo interactuaba con cada joven que se le acercaba, cómo evitaba algunos temas, cómo respondía preguntas inocentes con la prudencia de un diplomático. Y cuando finalmente bailaron juntos, Daphne confirmó sus sospechas. No era solo que se comportara como un adulto, era que lo era. Hablas como alguien que ha vivido más de lo que aparenta, le dijo entonces, sonriendo suavemente. Pero la confirmación final llegó poco después. Aprovechando un momento de descanso en los jardines, Daphne lo siguió en silencio. Lo encontró hablando con Neville, su voz más relajada, sincera.
No hizo magia ni uso de artilugios para ocultarse, simplemente se quedó entre sombras, escuchando. Gracias, Mike, decía Neville. No sé por qué me ayudaste tanto, pero en serio lo aprecio. A veces eres raro. Como cuando me explicas cosas, tienes ese tono que usan los adultos cuando tratan con niños. Mike se rió bajito, sin negar nada. Supongo que a veces tengo una perspectiva distinta. Daphne frunció los labios. Distinta no le hacía justicia. Fue entonces cuando dio un paso al frente. Ya no necesitaba escuchar más desde las sombras. Quería la verdad. Eres muy distinto a Larry que conocí en Hogwarts, dijo con voz clara, haciendo que ambos chicos se giraran, sorprendidos. No eres tímido. No dudas. No temes hablar con nadie. ¿Y no te comportas como un niño de 11 años quien eres en realidad? El silencio que siguió fue más denso que la noche misma. Fin del capítulo.